La Guajira, Colombia, es uno de los departamentos más lindos que tenemos en nuestro país. Acompáñame en este viaje de 3 días donde te mostraré lo más lindo que tiene este departamento si estás planeando un viaje a este destino. Te daré consejos muy importantes para que te prepares, incluida una lista de elementos que será difícil conseguirlos estando allá. También te mostraré los lugares más bellos, incluido el Faro de Punta Gallinas, el punto más al norte de Colombia. La mejor fecha para viajar es temporada seca. Esto comprende los meses de diciembre a abril. Y también hay una pequeña temporada seca entre julio y agosto. Este viaje lo hice a final de octubre, por eso aún se ve mucha agua y no siempre lograrán subir hasta lo más al norte, así que planéalo bien. Lo primero que veremos es cómo llegar. Lo más sencillo es llegar vía aérea al aeropuerto de Riohacha. Con tiempo podrás conseguir buenos precios. También podrás llegar vía terrestre si ya te encuentras al norte de Colombia. Es importante que busques un hospedaje la noche anterior al viaje en Riohacha para que descanses. Y también es importante que contrates un tour con anticipación para que visites la Alta Guajira. No recomiendo que lo hagas por tu cuenta. Existen varias empresas que ofrecen este tipo de tours. Al final de este video te mostraré rápidamente lo que debes ver en la capital de La Guajira, Riohacha. Así que entremos en materia. Día 1, Cabo de la Vela. La salida es a las 8 a.m. en dirección a Manaure. Tuvimos un pequeño incidente en carretera, pero al estar cerca de la ciudad lo pudimos solucionar rápido. Nuestra primera parada son las salinas de Manaure, donde extraen cerca de 1 millón de toneladas de sal marina que corresponde al 70% de la producción de sal de Colombia. Dependiendo de la fecha que vayas, las salinas tendrán un color rosa intenso. Normalmente lo lograrás ver en temporada seca. Esto gracias a unos microorganismos que existen, no son tóxicos y son típicos de estos depósitos. La siguiente parada es el Pilón de Azúcar. Desde el Cabo de la Vela los saludo. Voy subiendo hacia el Pilón de Azúcar. No sé por qué le dicen Pilón de Azúcar, pero sí, déjenlo en los comentarios. Quise saber por qué le llamaban así, y es por la arena amarilla que se encuentra a su alrededor, simulando azúcar morena. Esta montaña también era referente para navegantes que por su imponencia sabían que ya habían llegado al norte de Colombia o a tierra firme. Puedes subir hasta la cima caminando, donde tendrás una gran vista 360 grados y también podrás ver Playa Dorada, nuestro siguiente punto a visitar. Esta es la foto más representativa que todos los viajeros toman cuando van al Cabo de la Vela. En esta playa podrás descansar y meterte al mar. Es completamente seguro. Eso sí, siempre ten algo de precaución como en cualquier playa del mundo. Después te llevarán a Playa Ojo del Agua. Es un mirador muy lindo y podrás ver una formación que tiene forma de tortuga. Por último, irás al faro y a esta hora se reúnen muchas personas para ver el atardecer. Toma un buen puesto y disfrútalo. Desde la última parada del día de hoy, el faro y el atardecer. Aquí se los dejo. Mientras disfrutas del atardecer del primer día, aquí comienzan mis recomendaciones. Toma solo agua embotellada o bebidas empacadas. Normalmente dan muchas gaseosas. Los tours normalmente tienen toda la comida incluida. Mucho repelente. Aunque las habitaciones son muy cómodas, algunas no cuentan con aire acondicionado ni mosquitero. También tendrás la opción de dormir en hamacas o chinchorros. Lleva mucha protección solar, sombrero y bebidas hidratantes. Podrás insolarte, así que lleva algo para el dolor de cabeza, mareos o vómitos. Prepárate muy bien porque por más que intentes cuidarte, quizás puedas enfermarte, como nos ocurrió, y créanme que es muy difícil conseguir medicinas allí. Lleva papel higiénico, toallas húmedas y tu propia toalla de baño, elementos de aseo personal, shampoo, jabón, todas estas cosas que aunque creas que son básicas, allí son muy escasas. En nuestro caso tomamos el tour de 3 días, así que la primera noche nos quedamos en el Cabo de la Vela. Continuemos con nuestro segundo día. En este día llegaremos al punto más al norte de Colombia, el Faro de Punta Gallinas. Levántate al amanecer, tendrás una playa solo para ti, una playa tranquila y sentirás una paz increíble.
Saldremos desde el Cabo de la Vela a las 7:30 de la mañana. Ten en mente que pasarás por muchos resguardos y retenes donde indígenas locales pedirán de tu ayuda. Aquí te recomiendo que les lleves café, azúcar, granos, arroz, galletas, agua para los niños, pero también te recomiendo que les puedas llevar ropa usada y quizás algunos juguetes. Esto es algo cultural para ellos y de alguna forma los estarás apoyando. Recuerda guardar algunas cosas para tu regreso, ya que también estarán allí. Pregúntale a tu guía dónde comprar estas cosas. Normalmente hacen una parada en el camino. Recuerden que estamos en época de lluvias y éramos prácticamente los primeros que subíamos después de 2 meses sin acceso terrestre. Después de 3 horas de camino por rutas bastante difíciles, como lo han visto, llegamos al complejo camaronero Punta Soldado, donde almorzamos chivito o cabro, como ustedes lo llamen, un plato típico de La Guajira, y encontramos unas de las playas más hermosas que he visto en Colombia. Los saludo desde Bahía Honda, en la Alta Guajira. Déjame en los comentarios si has visto playas como estas y dónde las has visto. Si has llegado hasta aquí, pausa el video. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y revises en la cajita de comentarios la lista completa de objetos que debes llevar en este viaje. Continuemos. Después del almuerzo llegamos a un punto llamado Playa La Boquita, donde tomamos una lancha que nos llevó hasta el hospedaje. Dejamos nuestro equipaje y de inmediato nos dirigimos al faro de Punta Gallinas. Finalmente llegamos a nuestro destino final, Punta Gallinas, el lugar más al norte de Colombia. Y créanme, no es un viaje fácil, pero lo que encontraremos aquí vale muchísimo la pena. Tómate unas lindas fotos y deja algún mojón de piedras como muchas personas lo han dejado antes. 30 minutos más de recorrido, llegamos a las dunas de Taroa, no sin antes pasar por un mirador muy lindo llamado Mirador de Casares. También será una parada corta, pero de nuevo un paisaje que te dejará sin aliento. Finalmente, desde finalmente llegamos acá. Con esfuerzos, muchos esfuerzos, pero llegamos. Este es el último lugar o última parada. Dependiendo del tour que hagas, podría cambiar levemente el orden de los lugares a visitar. Pero en resumen, este es el tour de 3 días, 2 noches por la Alta Guajira. En este lugar también podrás alquilar una cuatrimoto o una tabla para hacer sandboarding, donde te podrás deslizar por estas dunas de arena. Créeme que te cansarás subiendo por las montañas, pero al igual que en todos los lugares, podrás tomar unas fotos espectaculares y disfrutar de la playa. Durante la noche vimos estrellas espectaculares. Fue una noche tranquila y con mucho viento, pero muy agradable. Llegamos al tercer día, el día de regreso. Es un recorrido aproximado de 7 horas hasta Riohacha y recuerda conservar algunas cosas para regalar en los retenes que encontrarás en el camino. ¿Tienes alguna duda hasta el momento? Déjamelo en los comentarios o revisa si alguien ya lo ha preguntado y le he podido ayudar. Me encanta responder sus dudas y ayudarlos en lo que más pueda para que se conviertan en viajeros expertos. Y como lo prometí es deuda, rápidamente les mostraré lo que deben sí o sí visitar en una corta estancia en Riohacha. Lo primero que podrás visitar es el muelle de Riohacha, localizado en el malecón. Lo verás muy fácil, podrás ver el atardecer desde aquí. Hay muestras culturales a quienes podrás apoyar dejando una colaboración. Caminando por el malecón te encontrarás muchas personas locales ofreciendo sus artesanías. Es una gran oportunidad para que los apoyes y no dudes en negociar con ellos un buen precio. Son muy amigables, eso sí, sin desmeritar su trabajo. Parque Nicolás de Federman, donde podrás encontrar muchos restaurantes, y la iglesia de la Capilla de la Divina Pastora, que tiene el mismo nombre de su convento, que se encuentra desde 1907. En este mismo parque encontrarás el monumento a las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez. Enfrente del Hotel Taroa se encuentra el monumento a la identidad,
donde se resalta las principales figuras de la historia de La Guajira. Podrás subir al último piso del Hotel Taroa, donde encontrarás un restaurante bar. Puedes tomar y comer algo mientras ves el atardecer. La vista desde allí sencillamente es muy linda. El lugar es un poco costoso, así que te recomiendo tomarte una cerveza, disfrutar de la vista y continuar con el paseo por Río Hacha. En el Parque José Prudencio Padilla encontraremos la Catedral de Río Hacha. Muy linda, podrás tomarte una foto allí. Espero que les haya gustado este viaje. Feliz regreso a casa. Sígueme en todas mis redes sociales como Viaja con Charlie y te invito a que veas algunos otros videos que te pueden interesar en mi canal. Un saludo expertos viajeros y nos vemos en una próxima aventura.